Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la selección de injerto para reconstrucción en lesiones del ligamento cruzado anterior. Vamos a hablar sobre las técnicas de hueso, tendón, hueso y la toma de isquiotibiales, de sus pros y sus contras. Recordatorio rápido sobre el ligamento cruzado anterior. Pues sus inserciones, el ligamento cruzado anterior se origina en la cara interna y posterior del cóndilo lateral del fémur. Discurre distalmente, anterior y medial para insertarse en la región entre las espinas tibiales anterior y posterior. Y su principal función es limitar el desplazamiento anterior de la tibia sobre el fémur. De manera secundaria, también ayuda a limitar la rotación interna de la tibia y nos ayuda a limitar el vario valgo cuando la rodilla está cerca a la extensión. Su composición eh, la podemos dividir en dos fascículos, uno anteromedial, que va a estar más tenso en la flexión, y otro posterolateral, que está más tenso en la extensión. En cuanto al mecanismo de lesión, el 70-80% de las lesiones del ligamento cruzado anterior son de traumatismo directo y al presentarse una combinación de desaceleración, cambio de dirección y pivote con el pie fijo al suelo, es decir, el pie se mantiene en el suelo, los pacientes presentan un cambio de dirección brusco y existe una rotación, gira el resto del cuerpo menos el pie. Biomecánicamente se combina valgo, rotación interna y traslación anterior de la tibia y rodilla en ligera flexión. En cuanto a la clínica, pues el paciente no suele referir al mecanismo de lesión que comentamos. Es muy característico que el paciente siente o escucha un chasquido. Después de esto presenta dolor importante e incapacidad funcional. Al momento de revisarlo, pues con las pruebas de inestabilidad ligamentaria podemos ver que existe un ligamento cruzado incompetente. Esto sería con la prueba de cajón anterior, Lagman, un pivot shift. De estos, pues de los más importantes es el test de Lachman. Incluso con este podemos clasificar las lesiones del ligamento cruzado anterior en 3 grados según el desplazamiento que observamos: 3 a 5 milímetros, grado 1; 5 a 10, grado 2; 10 a 15 milímetros en grado 3. Tenemos diferentes tipos de injertos. Los podemos clasificar como autoinjertos, aloinjertos e incluso se han diseñado injertos sintéticos. De los autoinjertos, pues los más comunes es el tendón patelar, tendón isquiotibial, también está el tendón cuadricipital y la fascia lata. De los aloinjertos, pues estos son tomados de otras personas, lo más común de cadáver, y también se toma de tendón patelar, tendón de Aquiles, de cuádriceps y de otros. En cuanto a los injertos sintéticos, se han diseñado matrices y prótesis para utilizar en la reconstrucción del ligamento cruzado. En las recomendaciones de la AOS, cuando tomamos la decisión de utilizar un autoinjerto o un aloinjerto, se recomienda la mayoría de las veces tomar un autoinjerto y puede ser de la rodilla dañada o incluso de la rodilla sana, pero lo mejor sería pues tomarlo de la dañada para no ir a comprometer una rodilla que no ha tenido ninguna lesión. ¿Cuáles son las características que debe tener un injerto? Pues bueno, la elección ideal para el injerto es que debe reproducir las propiedades estructurales de los ligamentos de la rodilla normal y debe cumplir con ciertas características como la facilidad de obtención, baja reacción inmunogénica, mínima morbilidad de la zona donante, lograr fijación sólida e inmediata, una rápida reincorporación biológica, resistencia adecuada y que permita una rehabilitación acelerada. Primero hablemos del tendón rotuliano. Este injerto se obtiene del tercio central del tendón patelar con una pastilla ósea de rótula en un extremo y de la tuberosidad tibial en otro. Este tendón cuenta con una inervación muy rica, pero como solo se toma el tercio medio, se deja 2 tercios, no se ve muy comprometida. Este tendón es extremadamente fuerte y de sus principales ventajas, la más importante es que cuenta con bloques óseos. Esto nos permite al momento de colocarlo a través de los túneles que se hacen en el fémur y en la tibia, existe una mejor integración
al haber una relación hueso con hueso que cuando solo hay una relación tendón-hueso. Esto permite una incorporación ósea a la sexta semana, nos permite una rehabilitación más temprana y preserva la función de los isquiotibiales. Entre las desventajas se incluye la posibilidad de provocar fractura de rótula al momento de obtener el injerto, y esto incluso puede pasar en el transquirúrgico o a las pocas semanas. También puede suceder fractura por fatiga en la tibia y lesión osteocondral en la rótula. El dolor patelofemoral es de los problemas que más frecuentemente citan los pacientes. Entre sus causas se ha considerado lesiones degenerativas condrales, puede haber daño en la rodilla en la cirugía, puede haber incluso excesiva cicatrización que lleva a contracturarse en flexión de la rodilla. Ahora hablando del injerto de los isquiotibiales, específicamente el semitendinoso y el grácil, eh, pues una vez que están extraídos los tendones, se juntan, se doblan a la mitad y de esta manera se busca conseguir un injerto con un grosor de al menos 8 milímetros o más para disminuir el riesgo de la rotura. Dentro de las ventajas encontramos que se necesita una incisión más pequeña que para obtener un injerto de tendón rotuliano. Cuando se realiza un doblez podemos tener un ligamento que puede mostrar hasta una resistencia biomecánica hasta 2 veces mayor que el del tendón rotuliano, y pues se provoca poca alteración al mecanismo extensor. Dentro de las desventajas, pues como comentamos, al haber una relación de tendón con hueso directamente, la integración del tendón a los túneles es más lenta. Hay una disminución de la fuerza flexora de la rodilla y existe mayor riesgo de laxitud del injerto a medida que va pasando el tiempo. Aquí encontré este metaanálisis en el cual se incluyeron estudios en los que se hiciera un seguimiento a pacientes con reconstrucción del cruzado anterior y se comparan los resultados al utilizar un tendón rotuliano contra tendón de isquiotibiales. El número de pacientes varía según el desenlace analizado, no en todos no en todas los desenlaces son el mismo número de pacientes. Eh, Se juntaron alrededor de 15 estudios, en total 1.298 pacientes, y se les dio el seguimiento a 5 años o más. En cuanto a los resultados funcionales, se utilizó el IKDC, se analizaron muchos pacientes y no se encontró como tal una diferencia entre haber utilizado tendón rotuliano o isquiotibiales. Se comparó el regreso al nivel de actividad previo a la lesión, contaron alrededor de 396 pacientes, 203 operados con tendón rotuliano, 193 con injerto de isquiotibiales, y de este no hubo una diferencia significativa. Se comparó el dolor al arrodillarse, se vio que de los pacientes operados, 12.6% de los pacientes operados con tendón rotuliano reportaban dolor importante, y solo 3.6% de pacientes en los que se utilizó isquiotibiales referían dolor anterior. En cuanto a la pérdida de extensión, de 749 pacientes, solo un 16% de pacientes en los que se utilizó tendón rotuliano presenta pérdida de la extensión, y un 10% del grupo de isquiotibiales. Y de lo más importante, de la falla de injerto, solo 5.5% de tendón rotuliano tuvo falla de injerto y un 9.9% tuvo falla en pacientes que se utilizaron isquiotibiales. Se evaluaron, perdón, se tomaron en cuenta más variables, pero en esta tablita resumimos los aspectos más importantes y aquí los podemos comparar. Y vemos como en cuanto a estabilidad, en cuanto a función y en cuanto a retorno al deporte, no hubo una gran diferencia entre el uso de tendón rotuliano o isquiotibiales, pero cuando estamos hablando de dolor anterior de rodilla, dolor al arrodillarse y en la pérdida de la extensión, el uso de isquiotibiales es superior porque no se reportaron estos desenlaces. En cuanto a pérdida de flexión, no hubo gran diferencia entre el uso de tendón rotuliano y isquiotibiales. En cuanto a falla de injerto, fue superior el uso de tendón rotuliano, ya que en los isquiotibiales se reportaba mayor falla. Y en cuanto a la osteoartrosis radiográfica, no hubo diferencia entre ambas técnicas.
Entonces, con esto que se ha visto, no se puede decir con total certeza que existe un injerto que haya demostrado ser completamente superior a otro. Ambos tienen sus pros y sus contras. Lo mejor que podemos hacer es individualizar qué técnica vamos a utilizar para nuestros pacientes. Eh, Ejemplo, bueno, esto va acorde con las recomendaciones de la guía práctica de la AOS. Menciona que se recomienda el uso de tendón rotuliano para disminuir riesgo de falla de injerto e infección y se va a utilizar sobre todo en pacientes que estén muy activos, atletas de alto rendimiento, en que nuestra prioridad sea disminuir la falla del injerto. Podemos utilizar el injerto de isquiotibiales en adultos con eh, actividad física moderada, que el dolor femoropatelar, perdón, que previamente hayan tenido dolor femoropatelar y pues que en sus actividades diarias la necesidad de arrodillarse o la flexión de la rodilla no vaya a ser un problema.